enzimas digestivas. Así es, pero el día de hoy, como tú dices, estamos hablando de las enzimas digestivas, que va muy de la mano con los probióticos que hablamos la semana pasada. Entonces, a tomar nota, estar muy pendientes de la información que les vamos a dar el día de hoy, porque es muy, 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 muy buena para ustedes. Ok, entonces comencemos con el tema. Cuéntanos un poquito, ¿por qué estas enzimas digestivas, Natalia? Bueno, como tú sabes, la comida que ingieres es beneficiosa solo si la digieres. Tu cuerpo produce varias enzimas digestivas, pero pues no todo se digiere de la misma forma en el cuerpo, entonces necesitamos de vez en cuando una ayudita, de pronto cuando comemos más carne, que vamos a los rodillos y entonces estamos comiendo más carne de lo que acostumbramos, necesitamos esa ayuda extra que nos ayuda a digerir para poder absorber todos esos nutrientes que tiene la comida que consumimos. Y tienes toda la razón, Natalia, porque a veces me mencionaste ahí la carne, pero ojo, ojo, porque también sucede con ciertos vegetales o ciertos consumos de fibra. ¿Cómo si eso estamos comiendo saludable? El cuerpo está diseñado y es por eso que se podría decir que la persona, la parte principal en el cuerpo es el páncreas. El páncreas es el que está ahí, hace la mayor cantidad de estas enzimas y es por eso que vamos a ver estos distintos alimentos, porque no nos afectaban tanto ahora o nos afecta del futuro, o tenemos alimentos que nos afectan ahora que no nos afectaban tanto en el pasado. Y es por eso que, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es la correlación aquí con estas enzimas? Y es algo muy interesante y es por eso que nos fascina poder estar hablando de este tema. Entonces vamos a entrar un poquito más de la dieta y las enzimas. Claro que sí. Como les mencionaba, la comida sin digerir causa molestias. Entonces es importante que reduzcamos de pronto el consumo de alimentos que causen problemas, que aumentemos el ejercicio físico y tomemos suplementos. Claro, y algo interesante porque aquí lo que causa las molestias es la fermentación de alimentos sin digerir. En otras palabras, el proceso no ha sido el completo. Y es por eso que cuando uno empieza a ver si son carbohidratos, grasas, y eso vamos a hablar en un segundito, si no ha empezado el proceso, es por eso que a veces tenemos esas molestias. No le hemos dado el tiempo, o sea, no le hemos dado los ingredientes que necesita el cuerpo. Y algo interesante es que no es solamente la carne que nos mencionó Natalia o los vegetales que dije yo, pero también están los azúcares, también, bueno, uno muy conocido, los frijoles también, sabemos que los frijoles pueden causar problemas. Los lácteos también, sobre todo nosotros los hispanos, los lácteos nos dan un viaje. Y por supuesto, hay ciertos vegetales altos en fibra que también nos causan esos problemas. Y es por eso que si usted se pone a pensar en vegetales como el brócoli, ese tipo, siempre como la coliflor, hay veces que dan como tipos de gases. Ese proceso también, aunque es un proceso natural, lo que también está indicando es que necesitamos más enzimas. Entonces vamos a hablar un poquito de cuáles son las que vamos a estar utilizando. Claro que sí, pero no hablemos antes del envejecimiento y las enzimas digestivas. La producción de enzimas digestivas disminuye con los años y si ustedes los han escuchado antes, saben que hay muchas cosas que disminuyen con los años. El líbido, que fue lo que hablamos con el Transform Men y Woman, el colágeno también se disminuye después de cierta edad, entonces es importante estar pendientes de todas estas cosas que se van disminuyendo a medida que vamos envejeciendo porque la baja de producción de enzimas reduce la absorción de los alimentos. Entonces, si no estamos produciéndolo naturalmente, nuestro cuerpo no lo está haciendo, necesitamos suplementarnos de la forma correcta para poder darle esa extra ayuda que de pronto nuestro organismo necesita. Hay algo interesante, Natalia, porque una de las cosas que, si usted recuerda usted hace unos años atrás, cuando usted tenía unos 20, 25 años, es más, hasta, y si quiere un poco más joven, ¿cómo usted comía? Usted podía comer grasas en cantidades altas, también podía comer todo lo que era azúcar, pero la milasa y la lipasa, o sea, distintas enzimas, ya no las produce como las producía antes. Lo que significa es que tal vez usted todavía tiene esos malos hábitos de consumir esos tipos de alimentos en cantidades altas, pero el cuerpo ya no le está apoyando como lo apoyaba antes. ¿Por qué? Por esa misma producción de la lipasa, o sea que ya no están produciendo amilasa, tampoco están produciendo lo que producían antes, y por esa misma razón, como nos dice Natalia, el envejecimiento también va disminuyendo. A veces nosotros tenemos todas las ganas de decir, ¿sabe qué? Esto lo vamos a comer sin ningún problema porque lo he comido toda mi vida, pero con el transcurso de los años, ¿qué es lo que sucede?
tal vez no tenga los mismos resultados que tenía antes. Y aquí Claro que sí. tenemos un culpable enorme. Claro que sí, Fer, las cosas cambian con la pasada del tiempo y una de ellas es la digestión de los carbohidratos. Se inicia en la boca con la amilasa salival que descompone los almidones y otras enzimas descomponen los azúcares y las fibras, que es lo que nos ayuda a que sea digerido por nuestro organismo, por nuestro sistema digestivo, pero muchas veces es un poquito más complicado, especialmente cuando estamos un poco más avanzados en edad. Algo interesante, este tema de poder tener los carbohidratos y poder descomponer los carbohidratos, ese es un proceso natural con las enzimas. Cuando llegan al tracto intestinal, el problema es que cuando llegan casi de la misma manera que se comió, el cuerpo no las quiere y es por eso que causa molestias. Digamos que usted da un viaje enorme de pizza, usted, si no sé si han notado que el día después de comer pizza, hay varios, digamos, problemas estomacales o hay molestias. Lo interesante es que en el proceso, porque vemos que los carbohidratos tienen bastantes aquí azúcares también que vienen ahí, y tiene que haber un proceso donde las van separando. Lo que sucede es que si ese proceso no comienza, cuando llegan al tracto intestinal, tienen que estar descompuestos, pero no llegan descompuestos. Estos carbohidratos a veces por no tener las enzimas llegan de la misma manera y eso es lo que nos causa malestares estomacales, que no ha comenzado el proceso de descomponer esos alimentos. Y los carbohidratos, a veces pensamos que son bien inocentes. Lo que pasa es que podrían ser, lo único es que comemos bastante. Y esto no es para cambiar, o es que ya no me coma carbohidratos, no, no, no. Lo único es que tal vez no estamos o no tenemos las enzimas para ir rompiendo o para mejor ayudar a que el cuerpo empiece el proceso, para que cuando llegue, realmente el cuerpo pueda beneficiarse. Y es por eso que los carbohidratos son importantísimos. Pero hay otro también que aparece ahí también, que son las grasas, Natalia. Claro que sí, la digestión de las grasas empieza en el estómago con lipasas gástricas y termina con lipasas pancreáticas y bilis en los intestinos. Esto nos ayuda a descomponer un poco mejor para que podamos hacerle proceso a esas grasas no tan esenciales como las que nos proporciona el bioEFA, por ejemplo. Y algo interesante aquí que dice lipasas, son plurales porque hay una variedad que da el páncreas de lipasas, no es un tipo de lipasas, hay varias y es por eso que también ayuda porque recuerde que no hay solamente un tipo de grasa, hay múltiples y eso es interesante porque el cuerpo también está diseñado, el páncreas dice, ¿sabe qué? Vamos a ayudar a digerir eso, perfecto. Y ese es un proceso natural. Con los últimos dos, vieron las amilasas y las lipasas, el problema es que al envejecer empieza también a disminuir lo que sería el proceso. Y aquí hay otra que es importante también, las proteínas. Claro que sí. ¿Cómo se inicia la digestión de la proteína? La proteína se inicia en el estómago y termina con proteasas pancreáticas en los intestinos. Y la proteína, muchas veces, este es un área donde realmente la gente a veces no se da cuenta de lo que necesitan en estas enzimas, específicamente cuando estamos hablando de las proteasas para poder ayudar a digerir. ¿Por qué? Porque nosotros nos gusta comer carne y comemos bastante carne. Es más, hay veces que comemos más de la cuenta y siempre estamos en un asado, estamos haciendo, siempre cuando nos juntamos en familia o con los amigos, muchas veces si usted se da cuenta, ¿qué es lo que estamos comiendo? Carne. Y no hay ningún problema, la carne es deliciosa. No, lo que significa eso sí es que también tenemos que ver cómo es que estamos digiriendo esa proteína, porque la proteína no es lo más fácil tampoco, hay un proceso que también necesita tener, y es por eso que la proteasa es esa enzima que ayuda a quebrar. Entonces, si hemos hablado de la lipasa, hemos hablado también de la proteasa y amilasa, todos los que no, se dan cuenta que terminan con esos nombres, asas, amilasas, esos son lo que serían enzimas. Es más, si usted se pone a ver en el frasco, en la misma etiqueta, usted va a ver que hay distintos tipos, pero mucho depende de lo que uno está comiendo y sobre todo en las cantidades. Y es por eso que cuando uno se pone a ver específicamente el producto y lo que contiene, el surtido de estas familias de enzimas. Entonces, si nos podrías mencionar un poquito más aquí, Natalia.
Claro que sí, Ferso. El producto de enzimas digestivas contiene 16 enzimas digestivas únicas para respaldar la salud digestiva. Además, respalda la digestión de los alimentos y reduce las molestias intestinales porque respalda la capacidad del cuerpo para absorber nutrientes más eficientemente. ¿No? Y es por eso que lo bonito es que nosotros hemos mencionado algunas categorías de enzimas. Lo bueno es que aquí uno puede ver el por qué aparecen ahí. ¿Por qué? Porque ciertos alimentos nosotros tenemos una tendencia de consumir más. Y sobre todo con el tipo de comida, los tipos de alimentos que vemos hoy en día, eso se hace muy importante. Y es por eso que ahí bien, igual como los probióticos, cuando hablamos de distintas familias, distintas cepas, también hay distintos tipos de enzimas. Lo bueno es que hay una variedad y lo bueno también es que estamos suplementando las enzimas. En otras palabras, le estamos dando ahí un apoyo al páncreas a que ayudar a absorber, que muchas veces le damos cosas que no deberíamos estar dándole, Natalia, pero lo que estamos haciendo aquí, le estamos dando ese apoyo. Y se dan cuenta que al darle el apoyo, ¿qué es lo que se está yendo? Se están yendo algunos malestares intestinales o esas molestias que están sucediendo. ¿Por qué? Porque no estamos empezando el proceso de la digestión con los alimentos que estamos consumiendo. Correcto, y Fer, antes de que continuemos, yo quería mencionar, una vez en una reunión con Tory Parker, uno de nuestros científicos, él nos decía que lo importante que era estas enzimas digestivas, él decía que es recomendable después de que uno come, comerse una fruta, porque la fruta le ayuda a hacer ese proceso de digestión, pero pues no siempre tenemos frutas en la mano cuando vamos a comer algo, entonces, ¿qué más fácil que cargar con el tarrito de enzimas digestivas dentro del bolso, dentro de la maleta para tomárnoslas y nos ayude con ese proceso? ¿No? Y me encanta porque es exactamente cuando hablamos de suplementación, este es un área muy, muy importante porque nosotros lo que comemos, como habíamos mencionado, son carbohidratos y azúcares. Y es por eso que miren el listado aquí que vemos de las distintas tipos de enzimas. Recuerden, tenemos la amilasa, la glucoamilasa, la maltasa, la alfa-galactosidasa, la invertasa, celulasa, una cantidad. Están realmente diseñadas en el proceso de ir rompiendo, separando cuáles son las azúcares, cuáles están cambiando a la glucosa. En otras palabras, el proceso. El que aparece aquí también, la amilasa, es bueno también para ayudar con ciertas fibras. Y es por eso que esto es importante. Y si ustedes lo notan, la amilasa es el primer ingrediente, o sea, en el orden de los ingredientes, es el primero que aparece ahí, Natalia. Por eso es que es fabuloso. ¿Por qué? Porque usualmente el que estamos en más deficiencia es específicamente en esta familia de amilasas. ¿Por qué? Las azúcares, las azúcares, las azúcares. Hay de repente esas fibras, pero la mayor cantidad de veces es por el consumo alto de que nosotros tenemos específicamente de azúcar. Claro que sí, Fer. Oh, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, tenemos la lipasa, como lo habías mencionado. ¿Y para qué sirve la lipasa? Para respaldar la digestión de las grasas. Recuerden que las grasas no están nada más en los fritos, sino que también las podemos encontrar como en los quesos o inclusive en los lácteos. Entonces, estén muy pendientes de eso porque esta enzima, la lipasa, nos ayuda a hacer esa digestión. ¿No? Y tienes toda la razón porque esta es una de las áreas que no fácilmente, todo lo que son también los lácteos, Natalia, nosotros los hispanos nos cuesta bastante poder digerir lo que son lácteos, porque muchas veces no estamos en esa producción de las enzimas, nos cuesta genéticamente, y es por eso que es excelente. Se dan cuenta, no es muy común que nosotros estemos tomando leche. Es más, el norteamericano, si ustedes se dan cuenta, se toman su vaso de leche y no hay problema, comen sus quesos. Nosotros nos gusta el queso, nos gusta comer, pero hay veces que da unos malestares. Muchas veces es por falta de esta producción de la lipasa y es por eso que necesitamos también mantener estas enzimas que ayudan o que mejor dan apoyo al proceso de digerir, incluyendo alimentos como los lácteos y por supuesto las grasas. Claro ¿Qué que otro sí. tenemos aquí? Bueno, las enzimas digestivas también incluyen las siguientes enzimas para ayudar a digerir las proteínas. Tenemos proteasas de 3.0 y 4.5 que funcionan a diferentes tipos de pH para una actividad óptima. La peptidasa rompe los enlaces peptídicos de las proteínas. La bromelaína proviene de la piña y la papaína proviene de la papaya. Yo creo que aquí viene lo que nos decía Tori
de consumir una fruta que nos ayude con la digestión. No, y algo interesante, a veces ni nos damos cuenta, lo bromelaína. Miren, si ustedes han ido a distintos restaurantes, sobre todo los restaurantes de carnicería, se podría decir. Los rodillos, yo también te iba a mencionar eso. Los lugares brasileros, ¿no? En otras palabras, donde tienen carne y está continuamente, vienen a la mesa, vienen a la mesa. Una de las cosas que a veces uno no se da cuenta, que ellos tratan de dar a uno enzimas. Porque ¿qué es lo que traen? Traen piña. Si usted se da cuenta, como después de varias series, traen una piña que la pusieron también ahí en el, no en el horno, pero también en las brasas para que se dore. Si digamos, si ustedes son como yo, en mi caso, por ejemplo, a mí la piña no me gusta cocinar. Entonces, ¿a mí qué me toca? Yo amo los rodillos, amo ir a estos lugares brasileños donde me dan carne y pruebo carnes de diferentes, pero pues yo no como piñas, entonces no estoy recibiendo ese nutriente para que me ayude con la digestión. Entonces, ¿qué? En el bolso Natalia lleva siempre sus digestive enzymes para poder consumirlo en lugar de la piña porque no me gusta. Es más, y yo sé que les ha sucedido a ustedes cuando nosotros tenemos una proteína, cuando hablamos del ProTF, excelente proteína, deliciosa, y de la manera en la cual las cadenas de proteína están puestas, digamos, bien pequeñas, en otras palabras, se hacen más fáciles para absorber. Pero yo sé que ustedes también han tenido familiares o clientes de los cuales han probado la proteína, y esto es bien común en ciertas personas que sienten como un tipo de malestar. Hay como, uy, ¿qué pasó? Y no es que la persona se enfermó ni nada, sino la persona le está costando un poquito digerir la proteína. No porque la proteína es mala, sino muchas veces porque no tiene las enzimas o no tiene suficientes enzimas para ayudar en el proceso. Y es por eso que cuando usted ve a un jovencito, si usted se lo ve como cuando están comiendo, pueden comer sin ningún problema y no les pasa casi nada. El cuerpo está en el proceso de digerir. Nosotros ya que hemos visto varias primaveras y varios otoños, no se crean, lo que sucede es que nos empieza a costar un poco más, o no comemos tanto de lo que comíamos antes, o si lo hacemos, pagamos los platos rotos después porque estamos incómodos. Bueno, eso sucede cuando hay distintos tipos de alimentos. La proteína es uno de ellos. Cuando nos vamos al restaurante comemos más de la cuenta, tratamos de comer piña si se puede. La proteína a veces queremos estar en forma y tomamos proteína, nos tomamos el proteína. Y hay veces, de repente, nos cae un poquito pesada. Bueno, muchas veces la gente, es que el suero de leche con las personas. Mire, al fin del día lo que sucede es que la persona no tiene las enzimas en ese momento, o no ha producido suficientes enzimas. Démosles un apoyo al páncreas y ayudémosles un poquito más a dar ese proceso. Y es por eso que es excelente producto. Y cuando hablamos de tremendo producto, es porque muchas veces no nos damos cuenta que nuestra producción puede estar en distintos niveles. Lo único que sabemos es que si comimos algo, a veces no nos cayó muy bien, o estamos teniendo no estamos muy cómodos. Lo que eso significa ya inmediatamente es que no estamos en los niveles adecuados. Y es por eso que pueden ser alimentos que consumimos siempre, pueden ser alimentos saludables como muchos vegetales también, pero también el cuerpo necesita absorber. Si queremos llevar los nutrientes a distintas partes del cuerpo, el cuerpo necesita empezar el proceso de esa digestión. Y ese proceso comienza con estas enzimas. Y es por eso que comienza hasta con la misma saliva, empieza el proceso. Si no está sucediendo, ¿qué apoyo le podemos dar? ¿Cómo lo podemos estar consumiendo aquí, Natalia? Claro que sí, bueno, como siempre les recomiendo mirar la botellita para que vean las indicaciones de uso. En este caso, las enzimas digestivas deben tomarse de 1 a 3 cápsulas al día con la comida. Si están tomando este producto con parte de su sistema de restauración del Digest for Life, debe tomarse 2 veces al año. Toman 2 cápsulas antes de la comida hasta consumir todo el contenido del envase. No deben exceder el consumo de 9 cápsulas al día. ¿Okay? Entonces, ahí está, vi que habían unas preguntas que habían llegado. Idealmente uno las quiere antes, y es por eso que puede mejor absorber. Claro que sí. Entonces, aquí tenemos alguna información, vamos a ver. Claro, ¿no? Y eso, honestamente, a veces uno ni se da cuenta cuando ve las cápsulas de estas enzimas digestivas, no sé si las han visto, son chiquititas, chiquititas, y es por eso que se hacen aún más fácil.
Honestamente, a mi esposa le fascinan estas enzimas digestivas y a ella siempre, no solamente el Reisar, está el Reisar lo tiene ella, pero son las enzimas. Ella siempre está preguntando y siempre como que está mirando que yo no me esté tomando las enzimas de ella, pero me las tomo igual. Pero bueno, muchísimas gracias ahí, Natalia, también por esa información. Muchísimas gracias, se nos cuidan, hasta la próxima.